Sesión síncrona 1, análisis y diseño de software. Supón que tu siguiente proyecto es el desarrollo de una aplicación basada en la web que ofrece la siguiente funcionalidad: consulta de películas, selección de alimentos, compra de boletos, la posibilidad de ver trailers, conocer la ficha técnica de la película con datos como la dirección, el reparto de los actores, la sinopsis, la clasificación, la duración, el género. Seleccionar información de los actores para conocer las películas en que han participado. Su filmografía, la posibilidad de hacer además como administrador del sistema los procesos de alta, baja y modificaciones de los datos acerca de los horarios de las películas, los costos de los alimentos, las promociones, ingresar nuevas películas, retirar las películas que se dejan de exhibir y todo lo que conlleva una aplicación como la que estamos revisando. Los componentes que interesan desarrollar son el software que se encarga de presentar la ficha técnica de una película, mostrando su imagen, indicando el título de la película, la productora cinematográfica, su tema musical, el autor del tema musical y el reparto estelar. Por ejemplo, de Corazón Valiente nos encontramos con Mel Gibson, Sophie Marceau y Catherine McCormack representando el reparto estelar, o bien el componente encargado de presentar la filmografía de un actor como Mel Gibson, mostrándonos películas como El Patriota, Maverick o Por Siempre Joven. En la actualidad, los usuarios de las aplicaciones demandan interfaces gráficas
amigables, acceso a datos remotos, multimedios y lógica compleja de los negocios. Para crear una aplicación, partimos de su especificación. Empleando el proceso de desarrollo de software orientado a objetos con UML, comenzamos a realizar la definición de un software a través de un diagrama UML de casos de uso, donde a través de símbolos representamos a los actores o usuarios del sistema, como el cinéfilo, que puede realizar dos casos de uso: ver la filmografía de un actor o ver la ficha técnica de una película, como viene en la especificación del software. El diagrama UML de casos de uso responde a la pregunta de qué es lo que el usuario puede hacer con el sistema. Es un modelo representativo de la perspectiva del usuario final del sistema. La fase de análisis desde la perspectiva del desarrollador implica responder a las preguntas de qué objetos realizarán lo que el usuario desea hacer, qué características tienen dichos objetos y cómo están conectados o enlazados. En este ejemplo, el diagrama UML de instancias consta de 5 objetos que responden al caso de uso ver la filmografía de un actor. El objeto que representa la aplicación filmografía de Mel Gibson está enlazado con un objeto denominado Mel Gibson de tipo o clase actor. Este actor se enlaza con 3 películas: Por siempre joven, El Patriota y Maverick, objetos de tipo o clase película. Los objetos son unidades programables en la memoria de la computadora, capaces de guardar información y de realizar procesos, interactuando unos con otros. Los enlaces implican una liga o conocimiento entre dichos objetos. Estas unidades informáticas se encargan de interactuar unas con otras para responder a lo que el usuario desea. En este modelo, implicamos que para conocer la filmografía de Mel Gibson, cada actor conoce las películas en las que ha participado. Los objetos pueden representar entidades concretas o abstractas de la realidad a las que dotamos de un estado
es decir, datos o características, y de capacidad de procesamiento, realizar operaciones, como indicarlos el nombre de cada una de estas películas. Para poder colocar a los objetos Mel Gibson y sus películas Por siempre joven, Maverick y El Patriota como objetos en la memoria de la computadora que van a interactuar para devolvernos su filmografía, es necesario continuar con la etapa de análisis, creando las unidades de código llamadas clases, los moldes o plantillas que nos indican la configuración de las características de los diferentes objetos. Por ejemplo, este símbolo representa la clase película, donde estamos indicando que objetos como el Patriota, Por siempre joven o Maverick contienen una clave y un nombre, mientras que objetos como Mel Gibson guardarán información como la clave del actor, su nombre, la edad del mismo y la nacionalidad. Las clases determinan también la generación de los enlaces a través de asociaciones. En este diagrama de clases a nivel de análisis se indica que los objetos de la clase actor tienen una filmografía de uno o varios objetos de la clase película. Así las clases son los programas que nos permitirán colocar a los diferentes objetos en la memoria de la computadora que interactuarán para conseguir lo que el usuario desea. Importancia del proceso de análisis y diseño orientado a objetos con UML. Para conseguir la operación de una aplicación orientada a objetos como esta, es necesario escribir el código correspondiente en un lenguaje de programación orientado a objetos. Hoy en día resulta impensable construir una casa, un edificio o un puente de calidad sin contar con los planos arquitectónicos que soporten su diseño. En la industria del software resulta igualmente imposible escribir programas de calidad simplemente partiendo de la especificación. Además de un amplio conocimiento técnico, la escritura de programas requiere de creatividad, imaginación e inspiración.
Los modelos UML son al software lo que los planos arquitectónicos son a las construcciones. Observa cómo los diagramas UML de casos de uso y de objetos facilitaron la escritura del programa en Java que permite obtener el reporte con la filmografía de Mel Gibson. Al leer el programa en Java, nos podemos dar cuenta cómo a través del operador new se colocan objetos de la clase actor y de la clase película en la memoria de la computadora. El objeto actor, que se nombra Mel Gibson, y tres películas que se denominan Por siempre joven, Maverick y El Patriota. Más abajo podemos observar la generación del reporte con dicha filmografía, en donde literalmente al objeto Mel Gibson se le solicita su nombre y mediante un ciclo for a dicho objeto se le solicita enlazarse con cada una de sus películas y solicitar de cada una de ellas su nombre. Por siempre joven, Maverick y El Patriota. Hemos dicho que las clases son los moldes o plantillas que determinan las características y el comportamiento de los objetos que interactuarán en la memoria de la computadora para obtener los resultados deseados. Observa cómo el diagrama de clases UML a nivel de análisis permite la escritura de la clase actor, en donde observamos que contiene los atributos clave de actor, nombre, edad y nacionalidad. Observa cómo la asociación filmografía, uno a varios, entre la clase actor y la clase película, está codificada como un arreglo llamado filmografía de objetos de la clase película. Así, un buen diagrama de clases es determinante en escritura de un software de calidad. De este modo, el proceso de definición y análisis orientado a objetos a través de diagramas UML nos permite, mediante los diagramas de casos de uso, responder a la pregunta de qué es lo que el usuario quiere para determinar la funcionalidad. A través de los diagramas de clases, determinar las clases de objetos que intervendrán e interactuarán en el sistema, indicando sus características o atributos y las asociaciones entre dichos objetos. Estos diagramas de clases se pueden validar mediante los diagramas de objetos, que son modelos que representan a algunos de los objetos o a los objetos que interactuarán en la memoria de la computadora para lograr los resultados deseados. Observa cómo estos modelos son determinantes en la escritura del código de la aplicación. Ahora
Veamos un ejemplo de cómo realizar de la mejor forma nuestro entregable número 1, correspondiente a las etapas de definición y análisis de un software mediante la metodología de Sun Microsystems, análisis y diseño orientado a objetos con UML. Para conocer las instrucciones de nuestro entregable número 1, acudamos a la sección de contenidos en el apartado número 7 de entregables y test. Accedamos a entregable 1 y analicemos con todo detalle la información contenida en este panel. La fecha de entrega, la rúbrica de calificación, el número de intentos y la puntuación máxima. Al iniciar el intento, podremos leer a todo detalle las instrucciones del entregable 1. Por favor, lee con toda atención dichas instrucciones. Una vez leídas estas instrucciones y comprendidas cabalmente, vamos a descargar cada uno de los documentos anexos. Del problemario puedes elegir la especificación que más te interese para practicar la etapa de definición y análisis orientado a objetos con UML. Puedes elegir alguna de las 11 especificaciones o bien proponer una propia. Lo más importante es que elijas el desarrollo de un software que sea de tu personal interés y utilidad. Descarga la guía visual del proceso de desarrollo de software orientado a objetos con UML para conocer las diferentes actividades y artefactos del proceso de definición de requerimientos y del proceso de análisis de requerimientos. En esta semana nos centraremos en el desarrollo
de tres de los modelos más representativos de la fase de definición de requerimientos y análisis: los diagramas de casos de uso, los diagramas de clases y los diagramas de objetos. Recuerda igualmente consultar todo el proceso de análisis y diseño orientado a objetos con UML, documentado en la sección Contenidos del curso, Unidades, Metodología práctica. Para ver ejemplos de cuáles son los modelos que vamos a desarrollar, descarga ejemplo de modelos UML1, donde nos indican que tenemos que elegir la imagen de la especificación deseada, en el caso de que corresponda al problemario, junto con una breve explicación, igualmente de los diagramas de casos de uso, objetos y clases. Para facilitar el proceso de análisis y diseño orientado a objetos con UML, incluyo el documento Object Oriented Analysis and Design Thinking, el pensamiento elemental del análisis y diseño orientado a objetos. Por favor, lee con todo cuidado qué sucede en el análisis o definición desde la perspectiva del usuario final y desde la perspectiva del desarrollador. ¿Cómo se responde? Creando modelos UML de casos de uso, de instancias u objetos y de clases. Una vez leído este documento y comprendido cabalmente, podrás realizar la etapa de análisis de múltiples proyectos de software de forma elemental. Igualmente se incluyó una plantilla, ejemplo del esquema del entregable número 1, que puedes igualmente descargar a tu computadora. Una vez descargados todos nuestros materiales y analizados cuidadosamente, podemos proceder a realizar las instrucciones de nuestra actividad de aprendizaje. Recuerda que podemos utilizar el White Star UML o las herramientas de Visual Paradigm Online para crear nuestros modelos de casos de uso, instancias y clases.
Whitestar UML se debe descargar a tu computadora e instalarse. Visual Paradigm Online es un servicio web en donde podrás crear a través de los diagramas de casos de uso el modelo de definición UML de la especificación que te interese, a través de los diagramas de componentes, tu diagrama de instancias y a través del diagrama de clases hallarás herramientas para crear el modelo UML de clases para tu desarrollo. Para obtener los mejores resultados en tu entregable, realiza cada uno de los siguientes pasos. En un nuevo documento, vamos a incluir una portada con nuestros datos, explicar brevemente el objetivo de la especificación que hayamos seleccionado y pegar una imagen de la especificación seleccionada. Así entonces, en nuestro nuevo documento, entregable 1, que va a tratar sobre el análisis de un software, vamos a colocar nuestros datos. Su nombre, nombre de la materia y la fecha en la que vamos a entregar nuestro trabajo. Recuerde que como fecha límite tenemos hasta el día 4 de febrero del presente año. Después tenemos que anotar el objetivo de la especificación que seleccionamos. ¿Para qué la seleccionamos? En este caso, ser un objetivo de aprendizaje. Podemos entonces indicar que nuestro objetivo es aplicar los principios para la definición y análisis de requerimientos para una aplicación, empleando una metodología de software representativa de la industria de las TICs. En este caso, son WOAD más UML. Esta redacción es personal. Aquí pegaremos una imagen de la especificación seleccionada. Si fue tomada del problemario, simplemente recortamos una imagen. De otro modo, ustedes deberán hacer una redacción de la especificación propia, ya sea de su área laboral o de su particular interés. Supongan en este caso
¿Qué nos interesa? La especificación de la Cineteca estatal. Tomamos una imagen de la misma y la mandamos a nuestro documento. Entonces, he ahí la idea. Después viene la realización del proceso de análisis, de definición y análisis W más UML con diagrama de casos de uso, el diagrama de instancias y el diagrama de clases. Bien, adelante. Recuerda leer, comprender y aplicar los pasos del pensamiento elemental del análisis y diseño orientado a objetos para obtener los mejores resultados en esta etapa. Para efectos de nuestro entregable, nos centraremos en la funcionalidad de ver la ficha técnica de una película, indicando el título de la película, quién fue su productora, su tema musical, el autor del tema musical y los actores del reparto estelar. Para realizar los modelos UML, empleemos White Star UML o en su defecto Visual Paradigm Online. En White Star UML selecciona Default Approach y observa el escritorio de la aplicación. Comencemos con nuestros casos de uso. Indicar que lo que quiere el usuario es ver la ficha técnica de una película. En la vista de Use Case Model, seleccionemos el modelo principal, el icono de actor, para generar al usuario cinéfilo y un caso de uso. Ver la ficha técnica de una película. Mediante la herramienta asociación, enlazamos a nuestro usuario
con su correspondiente caso de uso. Podemos tomar una captura de nuestro modelo. Indicamos que el diagrama de casos de uso responde a la pregunta de qué es lo que el usuario desea. Pegamos la imagen y aquí agreguen ustedes la especificación, en donde indicarán, en este caso, que el usuario cinéfilo desea ver la ficha técnica de una película con los datos correspondientes. Después trabajaremos con nuestro diagrama UML de instancias. Para ello, una vez más, en nuestro modelo de White Star UML, en nuestros modelos de análisis, vamos a hacer clic derecho en los modelos de análisis y vamos a adicionar un diagrama de colaboración. En ella vamos a indicar los diferentes objetos que requerimos para cumplir con nuestro diagrama de casos de uso. La ficha técnica incluye el nombre de la película, el nombre de la productora, el tema musical, el autor y el reparto estelar. En el diagrama de instancias vamos a colocar objetos como la película Corazón Valiente. Este objeto fue producido por la compañía 20th Century Fox. El tema musical de Corazón Valiente es Brave Heart Song. Tema musical de la película. Dicho tema musical fue creado por el compositor John Williams. Noten que estoy utilizando la notación camel case, es decir, separando las palabras por mayúsculas y minúsculas, iniciando con los nombres de los objetos con minúsculas por convención del lenguaje que utilizaré más adelante, que sería Java.
actores como Mel Gibson, Catherine McCormack, la esposa del personaje William Wallace, Catherine McCormack interpretó a la esposa de William Wallace y la princesa francesa, esposa del príncipe de Inglaterra, la actriz Sophie Marceau. Así la película sabe quién es su reparto estelar. A través de los enlaces o links, la película conoce el tema musical y el tema musical al autor del tema musical. La compañía produce una película. Este sería un diagrama inicial típico para dar respuesta al caso de uso que tenemos específicamente entre manos. Igualmente, hagamos un recorte del modelo de objetos expliquen su modelo y peguen la imagen. Ahora ya sabemos qué es lo que quiere el usuario y cuáles son algunos de los objetos más representativos que realizarán lo que quiere el usuario. Procedamos a elaborar nuestro diagrama UML de clases. Para ello, en el modelo principal de análisis, vamos a crear un molde plantilla que nos permita generar películas. Vamos a poner a la clase película. Para generar objetos como las compañías Warner, 20th Century Fox y Universal, las productoras, una clase llamada productora. Noten ustedes que los nombres de clases por defecto comienzan con mayúscula en el caso de la plataforma Java. Las demás palabras se van separando con mayúsculas y minúsculas. Entonces una película tiene su productora. La película tiene asociados objetos de la clase actor. Hay un tema musical
el soundtrack y por supuesto necesitamos un molde o plantilla para generar los datos del compositor. Objetos como John Williams, Ennio Morricone, que son compositores famosos de soundtracks en Hollywood. Bien, las películas, estas clases, recuerden, se encargan de generar los objetos que van a responder a lo que el usuario desea hacer. Mediante la herramienta de asociación, vamos a indicar los futuros enlaces entre objetos. En este caso, sabemos que una película tiene una productora cinematográfica. Haciendo clic en el extremo de la asociación, podemos ponerle el nombre correspondiente, es decir, el atributo de enlace. Una película es producida por una compañía o por una productora. ¿Cuántas productoras tiene una compañía? Pues una. Noten ustedes que agregó un símbolo de más. Por cuestiones de la programación orientada a objetos, vamos a cambiar ese símbolo de más por un símbolo de menos que implica el ocultamiento de información ya en cuestiones de programación para efectos de encapsulado de los datos de las clases. Así una película tiene una productora cinematográfica, un objeto productora de la clase productora. Haciendo clic en este extremo, diremos que el reparto es el conjunto de uno o varios objetos de la clase actor. Una película tiene un reparto de varios actores. Una película tiene un tema musical o soundtrack, es un nombre interesante para ponerle aquí. Y el tema musical conoce a un compositor. Lo puedo nombrar como compositor o autor. Para los efectos de la programación que requerimos, este diagrama basta. Por supuesto, en el sistema completo habrá que programar el otro lado de las asociaciones, donde una productora, por ejemplo, puede tener varios films y así. Las clases, las asociaciones y los diferentes atributos.
Por lo pronto, de acuerdo a la especificación, nos indican que cada clase, al hacer doble clic sobre ella, puede tener varios atributos. Igualmente, el atributo ID identificador, el atributo nombre, teléfono, no sé, entre otros, cuáles más vienen en la especificación, ustedes pueden irlos agregando para que les quede lo más completo su modelo. Por lo pronto, todos mis objetos tienen un nombre y un identificador. Película, nombre o título le pueden poner. El nombre o título del tema musical el ID del compositor, identificador, o la clave del compositor, como nos lo hayan solicitado en nuestra especificación. Que son los atributos o características de cada clase de objeto. Hacemos doble clic, agregamos el atributo que van a tener los objetos, el ID del actor, más, recuerden repasar las demás partes de esta grabación para que vean cómo impacta el código. Bien, para efectos de nuestro caso de uso, este puede ser nuestro diagrama de clases. Ahora, por supuesto, que explicar el diagrama y así, qué quiere el usuario, qué objetos van a hacer lo que quiere el usuario y qué clases van a generar los objetos que hacen lo que quiere hacer el usuario. Indiquen ustedes lo aprendido durante este ejercicio y agreguen sus referencias en APA. Guarden por favor su documento en formato PDF y envíenlo a plataforma una vez que lo hayan completado con las correspondientes explicaciones, conclusiones y referencias. Gracias. Adelante con tu aprendizaje. Éxito.